Hola audiencia, buenos días. ¿Cómo estamos todos? Ahora vamos a hablar de Guatemala, lo que está pasando en el vecino país de Guatemala con el nuevo presidente de apellido Arévalo, que realmente se reunió con López Obrador hace unos días en privado. Lo que está pasando en Guatemala realmente pasaba en México hace 7 años, que los prianistas creaban instituciones para robar al país, creaban instituciones para saquear, como lo que pasó con Marco Cortés, que se estaban negociando en el estado de Coahuila instituciones de cobro de impuestos. Imagínate, o sea, de un político que ya gana mucho dinero estando en el Senado y como presidente de un partido, estaban negociando junto con los Moreiras de Coahuila instituciones de cobro de impuestos. ¿Y para qué lo querían? Para robar, para saquear. Imagínense, querían robar tanto estatal como federal. Y no solo eso, también negociaban ministros del Estado y todo de puestos políticos como puestos de a la Corte del Estado y como la Corte Federal. Imagínate, mismo Marco Cortés lo escribió en Twitter, digamos que él mismo lo dio a saber. Y a pesar y también hasta lo que ellos defendían estaban negociando. Qué hipocresía. Y es lo mismo, vamos a hablar de Guatemala, señores guatemaltecos, queridos audiencia de Guatemala. Yo sé que su país es un país muy bonito en la parte costa y todo el estado de Guatemala que es selva y el pulmón de Centroamérica, que nos beneficia a los mexicanos, ¿no? Con el estado de Chiapas, que Guatemala es un país muy bonito, multicultural, de gente trabajadora, tanto en Estados Unidos como en su propio país, gente que lucha día con día, que yo los he visto trabajar en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar del presidente que ya entró. Pues realmente casi hubo un golpe de estado porque no dejaban que el presidente protestara o que recibiera el bastón de mando de la presidencia de Guatemala. Pues realmente Arévalo López Obrador ha dicho que es un hombre honesto, un hombre de izquierda. Realmente por eso no lo quieren. A los partidos políticos, yo no sé cuántos partidos hay en Guatemala, pero en México creo que hay unos 15 o 20 partidos. Entonces, son los partidos políticos, los opositores de lo que estaba pasando en México antes realmente era lo mismo. Ah, Sus partidos políticos creaban instituciones donde ellos se mantenían, la gente de casta, la gente que tenía más conocimiento según, más inteligencia en estar en la política o ya sea un departamento, como se maneja ya, departamento, pueblos, son personas a veces que ah, ven un poco de dinero o mucho y le entran a la corrupción. Son personas que en su ser está corrompido. Entonces, realmente este Yamatei fue el presidente saliente de Guatemala. Le dio el bastón de mando a Arévalo, que es un hombre que su padre ya fue presidente hace muchos años en Guatemala, y él fue embajador de Guatemala o diplomático en diferentes países. Es un hombre preparado y sabe cuando estás afuera de tu país cómo se habla de tu país, tal y como nosotros estamos en Estados Unidos, que nosotros estamos informados porque tenemos el internet y todo ese acceso que mucha gente en nuestro país no tiene, no está informado. Nosotros nos informamos y estamos en otro país mucho más claro cómo están las cosas en nuestros países. Pero queremos el bien por Guatemala, por su desarrollo. Yo creo que López Obrador quiere negociar con Guatemala bien, por el bien común, que Guatemala haga su infraestructura de trenes, en su vía turística,
Y yo creo que México está dispuesto a apoyar a Guatemala, tal como lo hacía Estados Unidos a México antes. Pero ahorita ya México se está haciendo independiente con sus transísmico, con la refinería Dos Bocas. Se está haciendo autosuficiente, que no depende de ningún otro país. Al contrario, México tendría que exportar sus derivados del petróleo. A lo mejor sí, a lo mejor ya no, porque ya están creando una propia empresa para hacer los fertilizantes, no como antes que exportaban los derivados del oro negro de México, que es el petróleo, a Estados Unidos, para que ellos nos vendieran el fertilizante. Entonces queremos que igual Guatemala progrese. Realmente Guatemala tiene potencial. Es un país bonito, una ciudad bonita, antigua, la ciudad de Guatemala. Y por sus montañas, sus volcanes, sus playas, sus costas, que realmente Guatemala sea otro. Y lo está haciendo. Pero cuando hay corrupción, tanto en la Corte Federal de Guatemala, en la Corte del Departamento, todo eso están corrompidos, están comprados con la élite de Guatemala realmente. Eso no lo puedo negar. A guatemalteco, que sepan de política, que hablen, que lo digan. Realmente no puedo hablar mucho del presidente que entró, pero sí tiene una propuesta con lo que él dijo y lo va a ir haciendo poco a poco y lo va a ir cumpliendo. Tendremos más de qué hablar de él. Entonces, tal y como lo hizo López Obrador, protestó, dijo cuántas cosas iba a hacer y lo hizo. Por eso la gente del pueblo lo quiere. Son pocos los malos opositores que realmente están en contra. Entonces, sí, en aquellos tiempos, hace 2000 años, un hombre que llegó a esta tierra y hizo cosas buenas y por eso murió, por nosotros. O sea, la gente que hace cosas buenas va a tener oposición donde quiera, en Europa, la China, en México, en Guatemala. Pero si soporta y sabe este nuevo presidente de Guatemala hacer política, realmente tuvieron una conversación con López Obrador, porque López Obrador, yo creo que platicaron, yo creo que platicaron entre ellos cómo era México antes. Y todavía hay corrupción en México, no lo digo, porque eso está como si fuera un pulpo enraizado, tiene muchas raíces y es difícil destroncarlo. Pero ahorita López Obrador ya está arañando la Corte de la Suprema Corte Federal de la Nación y los opositores pues se ve todavía, a pesar de que quieren actuar bien, todos lo hacen mal, tal y como lo hizo Marco Cortés, a Norma Piña, que es una corrupta, y lo hacen. Y el López Obrador dice, no está más claro que el agua. Entonces, Guatemala está pasando por la misma situación con la Corte, tanto electoral como la Corte Federal, que hay mucha corrupción. Eso ni se diga. Y en cualquier país, no solamente en Guatemala, puede ser Costa Rica, Panamá, eh, Nicaragua, donde hay dictadores. Pero realmente un hombre que quiere bien por su pueblo y le duele lo que su pueblo perece, va a trabajar con su pueblo y va a hacer por el pueblo. Y si él va a hacer las cosas bien, un día los que no lo querían que entraran de presidente, le va a cambiar la perspectiva, tal y como pasó con López Obrador, que los atacaban que iba a ser un dictador, como Venezuela, como Cuba. Lo que hace López Obrador es no meterse con los dictadores si lo son. Él siempre los respeta y los apoya. ¿Por qué? Porque Estados Unidos juega una política. Si no estás conmigo, yo te arrincono y te quito todos los derechos, como se cree en la policía del mundo. Entonces es lo que Estados Unidos hace con las Naciones Unidas, que no apoyan nada a los pueblos. Las Naciones Unidas es un logotipo nada más. No hace nada por ningún país, siempre a conveniencia de Estados Unidos y de Europa. Queridos amigos, pues todo lo que está pasando en Guatemala, y esperemos que su presidente
que ustedes los guatemaltecos tengan infraestructura y sean autosuficientes como México, este año es de México, y un día más Guatemala va a tener su propio momento, y este momento ya llegó. Ojalá y este presidente, que Dios lo acompañe y que tenga el corazón humilde para obedecer al pueblo, porque el presidente, el gobernante, está a la obediencia del pueblo. Ellos nada más son una persona, como un logo, que cumplan a los derechos del pueblo y con la política. Y el pueblo, si él está haciendo la cosa bien, el pueblo lo va a apoyar. Y la posición que hay ahora, que le quisieron dar el golpe de Estado al tomar posesión, un día cuando él está así bien las cosas, siempre y cuando lo dejen trabajar, porque si este gobernante dijo algo de la corte y de la corte electoral de Guatemala, realmente este gobernante va a tener mucha oposición, tal y como lo tuvo López Obrador. Pues López Obrador, señores guatemaltecos, hizo mucho en México, como el Tren Maya. Inclusive quiso pasar el tren por Tikal, por ahí al lado de Belice, pero Yamatei no quiso. Pero está bien. A lo mejor López Obrador, con la infraestructura que tenga México, Guatemala, se va a levantar, porque México se va a hacer autosuficiente para apoyar a otros países y no cobrar tantos impuestos por préstamo de dinero como lo hacía Estados Unidos o lo ha hecho con Latinoamérica. Tiene que haber un país hispano que se levante, que esté a la par, no a nivel de Estados Unidos, pero sí a la par de Estados Unidos, y que no se deje de Estados Unidos, porque Estados Unidos son, siento mal hablar, pero yo estoy aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no había oportunidad en mi país. Y si en mi país va a haber oportunidades, uno puede regresar y puede trabajar y ganar mucho mejor. Porque realmente la empresa estadounidense que iba a nuestro país de México no pagaban impuesto. Y aparte de eso le pagaban a la gente, lo usaban como mano de obra barata. No, ahora va a cambiar. La señora Claudia Sheinbaum, que quiere ser presidenta de México, dice, si quieren invertir en México, inviertan. Pero lo que queremos es el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir? El bienestar de cada individuo que trabaje en una empresa extranjera en México tiene que ganar bien con sus derechos laborales, con seguro de vida, con seguro de salud, seguro dental y con todos esos aspectos. Ya no va a ser como antes, que nada más llegaban, ponían sus empresas, pagaban impuestos lo que querían, el mínimo, le pagaban una miseria a las personas. Entonces, lo mismo, hay empresas estadounidenses en Guatemala también, señores, pero esto puede cambiar, que, que ya no hay empresas privadas en nuestros países, señores, que nuestros países sean autosuficientes, sustentable, también energía limpia, señores. Así que México apoya a Guatemala. Ningún presidente, casi que yo me acuerde, visitaba Guatemala. Peña Nieto nunca vi que visitó a Guatemala. Calderón, Fox menos. Como que a Centroamérica no lo volteaban a ver. Pero hay un presidente que tiene humildad en su corazón y es de Tabasco, que es López Obrador. Siempre ese señor ha visitado Guatemala y ha compartido información con el presidente que entró ahora. ¿Por qué? Porque se han vivido la misma situación en México de lo que está viviendo en Guatemala, y llegó este presidente. Señores, ciudadanos de Guatemala, apoyen a su presidente, los que no son opositores. En 2 años se va a ver lo que va a hacer, mínimo, pero va a tener oposición de la Corte Federal y oposición afuera también, porque son la élite lo que gobierna tu país. Son la élite lo que no dejan crecer al ciudadano, a los niños desnutridos que no tienen escuelas en Guatemala. Señores, apoyen a su presidente.
que Dios los acompañe. Es todo. Suscríbanse a mi canal, dale like y activen la campanita. Pasen buenos días, buenas tardes.